Bueno, tenemos el gusto realmente de presentar a la señora vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, que me ha adelantado que ella no quiere hacer un largo discurso, que prefiere las preguntas. Así que la charla de Gabriela va a ser muy corta, las preguntas un poco más largas. Gabriela. Perfecto. Así es como prefiero hacer las cosas, porque si no uno a veces habla en general y por ahí es mejor que una periodista avesada como tú toque temas así como más particulares. Bueno, muchísimas gracias al Rotary, a su presidente y a todas las personas que están aquí, a todos los rotarios y acompañantes de los rotarios, porque la verdad es que para mí recién sentía como que estaba volviendo a mi adolescencia. Yo fui Interac y en La Prida, mi pueblo, y la verdad es que ver que se continúa con estas tradiciones intactas, ¿no? De cómo se presentan los socios, de cómo se leen las presentaciones, de la campana. La verdad es que me gusta y voy a ir a ese punto porque creo que es una de las cosas que une algo de lo que estamos pretendiendo hacer con nuestro querido país, que es la identidad, ¿no? Tener una identidad y a partir de esa identidad poder sostenerse, estar seguros, plantarse bien, tener raíces, armar una casa que tenga los cimientos bien armados. Entonces, me parece que uno de los temas más importantes que tenemos hoy como desafío en la Argentina es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos los argentinos? ¿Cómo nos queremos presentar al mundo? ¿Qué país queremos construir de verdad? ¿Qué país tenemos y a dónde queremos ir? Porque se trata también de la identidad, se trata también de presentarnos como algo distinto al resto de las naciones, con virtudes, con valores, con cuestiones que agreguen valor, ¿no? No que, digamos, repliquen cosas que ya existen o que tienen, no sé, como la mediocridad de no ser demasiado claras, ¿no? Las apuestas que hacemos. Entonces, yo creo que estamos en un momento súper importante de la Argentina. Me da la impresión de que estos años, desde el final de la dictadura hasta aquí, hemos logrado, obviamente, fortalecer nuestra cultura de elegir nuestras autoridades, digamos, de tenerlo muy internalizado. Ninguna persona hoy en Argentina podría bancarse, como dicen los chicos, no votar o no elegir a sus propias autoridades. Eso está como muy ganado dentro nuestro, ya forma parte de nuestra identidad contemporánea y eso está muy bien. Ahora, más allá de eso, a pesar de muchos intentos de construir esta nación con una identidad clara y meterse en el mundo, integrarse al mundo, involucrarse con el mundo, con esa identidad, nos ha fallado sobre todo en el tema de la prosperidad, en el tema del bienestar. Y yo digo que nos ha fallado porque la verdad es que la Argentina puede ser un país, tiene todas las condiciones para ser un país que realmente otorgue, brinde bienestar a sus ciudadanos y que tenga calidad de vida para sus ciudadanos y que tenga la posibilidad de tener una enorme clase media y la movilidad social que un país con tantos recursos permite. Entonces, en eso hemos fallado, porque tenemos la posibilidad, tenemos el potencial de los recursos, pero no hemos sabido organizarnos de manera de realmente aprovechar ese potencial y hacerlo una realidad. No hemos hecho realidad el potencial de nuestros recursos como para decir tenemos un país próspero, como la Argentina puede ser. De hecho, he hablado mucho con el embajador de Australia porque tuvimos un viaje de estos que hace la vicepresidencia con su equipo y los secretarios de las áreas económicas para abrir mercados, para lograr inversiones y entusiasmar al sector privado de distintos países del mundo con la Argentina. Y lo hemos hablado mucho, la Argentina tuvo un momento en el cual Australia, Canadá y Argentina tenían más o menos las mismas condiciones de punto de salida, ¿no? De punto de partida. Y realmente
hoy nos damos cuenta que hemos quedado muy atrás de esos países, en el sentido de el bienestar de sus habitantes y sobre todo la cuestión de un 30%, un tercio de ciudadanos viviendo en la pobreza, ¿no? Entonces, creo que este es el gran tema que tenemos ahora. ¿Cómo hacemos que además de tener un país democrático en la elección de nuestras autoridades, tengamos un país democrático también en la calidad de vida, en el bienestar, en la posibilidad de desarrollar un proyecto personal, un proyecto singular de vida en cada habitante de la Argentina, en cada ciudadano? Y ese es el reto que tenemos y ese es el desafío que tenemos hoy, pero no lo tenemos solo las autoridades elegidas por el pueblo. Es un desafío que lo tenemos todos, porque una nación, y esto sí nos tiene que quedar claro, una nación no va a construir prosperidad y no va a construir bienestar y calidad de vida para sus habitantes solo porque su clase dirigente política se acomode más o menos bien y tenga más o menos claro la visión y el camino que hay que desarrollar. Porque falta mucho más, falta la dirigencia empresarial, falta la dirigencia sindical, falta la dirigencia académica y también las organizaciones sociales como Rotary, que tienen una enorme posibilidad de poner su grano de arena, como dice el presidente, para que esto sea una construcción con los cimientos fuertes, porque es una construcción de todos, por lo menos de todos los que tenemos la posibilidad de poner un grano de arena. Así que realmente creo que este es el desafío, creo que estamos en ese momento, es un momento muy importante para nuestro país. Agradezco a Dios el privilegio de vivir en este momento de la Argentina, porque siento que podemos hacer una enorme diferencia. En este momento hay mucha posibilidad de que frutas que están a punto de caer maduras realmente salgan bien de la planta. Están ahí, salgan bien de la planta. Tenemos esa posibilidad en este momento. Así que creo que tenemos un enorme desafío por delante y lo tenemos todos. Y todos los que estamos acá, no me cabe ninguna duda de que somos capaces y somos personas que podemos dar algo más allá de nuestro propio proyecto de vida a la comunidad y a la nación argentina. Así que creyendo que entramos en esa etapa, creyendo que estamos haciendo una bisagra para que la Argentina ahora tenga el desarrollo de su economía, el desarrollo del bienestar de las familias, de una calidad de vida distinta para los hogares argentinos y sobre todo de elevar la posibilidad de esa gente que está, ese tercio que está en situación de pobreza. Con esa idea, ahora sí, te digo, Magdalena, que encantada Clara, contestaré tus preguntas. Clara. Ay, perdón. Les voy a contar algo. Sí, este blooper va a quedar para la historia. Qué feo. Te voy a contar algo. Este blooper lo hacía antes Antonio Cafiero. ¿En serio? Cada vez que lo llamaba por radio me decía muchas gracias, Magdalena. Qué horror. Pero no era tan malo, Antonio. Bueno, Gabriela, ¿cuál es la primera la primera interpretación o las conclusiones que ha sacado el gobierno de los sucesos de esta semana? En primer lugar, te diría que puede haber incluso dentro del gobierno matices, ¿no? Porque no es que todos pensamos lo mismo ni tenemos las mismas conclusiones. Hay matices y cada uno le pone un poquito también su historia y su particularidad y su identidad a la interpretación. Voy a hablar un poquito más desde lo que yo siento y desde lo que yo pienso, que obviamente se comparte bastante, pero que tiene sus matices. Yo creo que estamos peleando y estamos luchando contra un sistema de poder y de manejo del poder que se revela a morir, digamos, y que no quiere desaparecer. Hay una cantidad de dirigentes políticos en la Argentina que le tienen miedo a este cambio. Y le tienen miedo porque no saben si se van a poder adaptar con sus maneras a lo que viene en la Argentina. Porque la Argentina no tiene posibilidad de desarrollar esa nueva etapa de prosperidad y de desarrollo de su potencial económico si no tiene, por ejemplo, una dirigencia con una enorme concepción y con una enorme conciencia
de la importancia de la transparencia, del manejo honesto de los recursos públicos, de una profesionalidad y de un conocimiento de las materias en las cuales cada uno decide aportar. Si tenemos acá un claro ejemplo en el ministro Lemus, digamos, cada uno aporta en el lugar que realmente siente que puede aportar. Y tiene que tener la profesionalidad para hacerlo. Entonces, yo siento que hay muchos dirigentes políticos y dirigentes sociales en la Argentina que están mirando este cambio con mucho miedo, con mucho temor, porque no se lo pueden decir ni a sí mismos a eso, ¿no? Es una cosa más inconsciente. Pero mucho miedo y mucho temor de que si este país cambia para el lado que tiene que cambiar, ellos no tienen más cabida de la manera en que hacen la política, de la manera en que son funcionarios o de la manera en que se relacionan con el poder. Entonces, yo creo que estamos en ese momento en el cual el sistema tradicional de poder se fue deteriorando, se fue haciendo cada vez más inconsistente con la posibilidad del desarrollo económico, y entonces obviamente se resiste a desaparecer. Y entonces acude a lo que primero tiene a mano, que es la violencia de muchos sectores que obviamente, como no están viviendo de una manera digna, están mucho más dispuestos, o por lo menos algunos, porque no todos, pero están dispuestos también a rebelarse contra el hecho de que ellos no tienen una posibilidad de desarrollo de su propio proyecto de vida. Entonces, aprovechan eso, que siempre lo aprovecharon, porque en el caso del clientelismo, digamos, justamente es aprovechar a las personas sin muchas oportunidades para seguir sosteniéndose como dirigentes políticos, manejando, digamos, desde la pobreza la posibilidad de ser, ¿no? De ser dirigente. Entonces, creo que hay muchos personajes de la política argentina que se están resistiendo al cambio porque le tienen mucho miedo a lo que viene, porque no saben qué significa eso que viene, y para mí intuyen que su manera de actuar no tiene nada que ver, no se corresponde con lo que nosotros necesitamos hacer. El siglo XXI nos pide a todos los seres humanos que hemos sido educados, que hemos tenido privilegios en relación con otro montón y millones de seres humanos que viven en pobreza, que viven en situación de no oportunidad. El siglo XXI nos está pidiendo valores humanos, como se decía recién, cada vez que se presentaba a uno de los rotarios se decía valores humanos que realmente puedan aportar a una sociedad diferente. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y los resultados que hoy tiene el mundo, ya no la Argentina, en términos de bienestar, oportunidad de vida, de desarrollo de la vida, de la vocación, del ser, digamos, propio, del ser uno mismo, de la fidelidad a lo que yo quiero y puedo y tengo condiciones para hacer. Todo eso nos salió mal en el siglo XX. Entonces, creo que estamos ante un desafío humano, porque de verdad que hasta el cuidado del planeta tiene que ver con eso, con otra humanidad, con otra manera de ser yo mismo en la relación con el ambiente. Hay una definición de la cultura, viste que de cultura hay miles de definiciones. Hay una definición de cultura muy propia de la doctrina social de la Iglesia que dice que el ser humano, digamos, se relaciona con el ambiente, con la trascendencia, con el otro ser humano y con uno mismo de distintas maneras, y así se construyen las culturas. Así se ve cómo una cultura es distinta a la otra, en cómo nos relacionamos con el ambiente, con el otro ser humano, con nosotros mismos y con la trascendencia. Entonces, si los argentinos tomamos esta definición de cultura, tenemos que saber que debemos cambiar muchos de nuestros hábitos y muchas de nuestras maneras de relacionarnos con los otros, con la naturaleza o con el ambiente, con la trascendencia y con nosotros mismos. Y ese es el cambio del que tenemos que hablar, porque el cambio real en la Argentina es el cambio nuestro, el de las personas.
es de cómo nosotros aportamos distinto a la comunidad. Porque no se va a dar solo porque un gobierno tenga más o mejores funcionarios y entonces haga algunas políticas públicas distintas y mejore el funcionariado público. Eso es una partecita del gran desafío, ¿no? Hay muchos más desafíos dentro de este enorme tema que tenemos por delante, que es la Argentina próspera y la Argentina con desarrollo económico. Así que creo que hay una cantidad de dirigentes que se resisten a, obviamente, los cambios que hay que hacer y además toman la oportunidad de los cambios no tan populares, de la responsabilidad del ejercicio de gobierno cuando uno tiene que tomar medidas, como decía el presidente. Más fácil hubiera sido irse de vacaciones, decir, bueno, ganamos la elección, estamos muy bien, hemos hecho tal o cual política que nos ha salido bien, estos resultados, aquellos, porque la verdad que tenemos algunas cosas interesantes para mostrar en 2 años de gobierno nada más, y nos vamos. Pero no tomamos decisiones antipopulares, no hacemos liderazgo político, no, nos conformamos con hacer un seguidismo de lo que las encuestas nos dicen que la gente puede querer. Y si hacemos eso, es más de lo mismo. Y el resultado va a terminar siendo más de lo mismo. Entonces, estamos acá para hacer cosas distintas, para jugarnos por nuestras convicciones y por nuestros sueños, y eso es lo que estamos haciendo. Y hay algunas personas que se resisten a eso. Gabriela, es cierto que el gobierno en las últimas horas estuvo al borde de una gran crisis política si esto fracasaba en la Cámara de Diputados. Mirando hacia adelante, ¿no crees que se debe ampliar la base de coalición del gobierno para hacerla mucho más previsible y sustentable? Absolutamente. Digamos, esa es nuestra tarea y de alguna manera... No todos están de acuerdo dentro del gobierno sí, esto. Sí, pero yo creo que es una tarea que... es casi inevitable que para fortalecerse, digamos, es como de sentido común. Si vos te querés fortalecer en un proyecto de cambio real, es lo que estoy diciendo ahora, necesitamos de la mayor cantidad de dirigentes, de líderes, de personas, de ciudadanos comprometidos posible. Lo miro mucho a Daniel Haddad, porque en los últimos tiempos le he enviado algunos mensajes diciéndole que... bueno, yo creo que él tuvo un cambio, pero esto es una cosa mía personal. Pero digamos que su medio hoy es lo que nosotros podemos decir, un medio que informa, un medio que no tiene una tendencia de defensa de algo, críticas terrible a otra cosa. Hace periodismo, digamos, ¿no? El periodismo del siglo XXI, el periodismo moderno, con muchas herramientas. Yo te lo he dicho también a vos muchas veces, y creo que ese también es un aporte esencial. Si no tenemos ese aporte y si no tenemos esa sociedad, no de defensa del gobierno, sino de medios que realmente hacen de medios, hacen de periodismo, digamos, ¿no? Los periodistas de periodistas. Entonces, creo que la base de sustentación no solo es ampliar la dirigencia política que nos tiene que acompañar en este proyecto, sino también ampliar la dirigencia de distintos sectores de la sociedad, que incluso, como digo, y vuelvo a repetir, las ONGs. El Rotary puede, lo digo con todo el respeto del mundo, porque fui de la familia rotaria, respeto a la familia rotaria, y me parece una muy buena conformación, digamos, o una muy buena idea de organización de la sociedad civil con muchísimos años, incluso internacional, que tiene también ese paraguas que es muy bueno. Bueno, para mí tienen que tener más fuerza hoy estas organizaciones a la hora de decir nosotros también queremos aportar. Porque la organización el Rotary es amistad y servicio, ¿no? Y el servicio implica ponerse a mirar qué cosa puedo yo también dar como Rotario solo, pero también como organización del Rotary. Entonces, necesitamos de más socios.
Clara, necesitamos de más socios. Necesitamos de más socios a nivel político, de distintos sectores. Hay que ampliar la base de sustentación política de los acuerdos, ahora, de los consensos, pero también con la sociedad. Te pregunto, ¿esta convicción, lo hemos hablado muchas veces, es tuya o expresa todo el gobierno? No, yo creo que, a ver, si yo te tengo que hablar del presidente, el presidente tiene esta visión, que me parece que es un líder realmente claro del proyecto. Nadie puede discutir que el presidente Mauricio Macri hoy lidera a su equipo, lo lidera. Y lidera, digamos, en este momento también lo que muchos pensaron que no iba a liderar, que es el gobierno y la gobernabilidad de la Argentina. Que todos con esta idea de, bueno, si no es peronismo, se cae. Bueno, realmente hemos pasado esa prueba. Yo creo que la hemos pasado en varias situaciones críticas que hemos tenido. No nos olvidemos que marzo del año pasado, perdón, de este año, también fue un momento crítico. Y sin embargo lo pudimos pasar. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunas personas que apuestan a que esto no pueda tener éxito. Por esto mismo que decía antes, porque este nuevo esquema de políticas, este nuevo esquema de idea del Estado, de qué queremos con el Estado y qué rol del Estado queremos, bueno, no es compartido por muchos, porque en ese rol no va a entrar alguna gente que tiene disvalores a la hora de hacer política y a la hora de manejar el Estado. Ahora, Gabriela, ¿vos suscribirías lo que señaló Elisa Carrió, que hubo un intento destituyente en las últimas horas en la Argentina? Yo nunca me animo a hacer ese tipo de declaraciones tan, ¿cómo te podría decir? Tan contundentes o tan vehementes como hace Lilita. Tal vez ella tiene mucho más información que yo. Yo siempre prefiero, digamos, cuando voy a decir algo de ese tema, de ese calibre, digamos, o de ese tamaño, preferiría tener algo que yo sé que me sustenta, ¿no? O sea, no sé, un documento, una charla que escuché, algo, ¿no? Alguna cosa. La verdad es que no me animo a decir que es un intento destituyente, pero sí creo que hay mucha gente, no sé si es una manera de decir lo mismo, pero que hay mucha gente que estaría contenta de que nos vaya mal. Eso sí, lo tengo claro, porque este cambio no le va a venir pero bien. Además lo han dicho públicamente. Por eso, así que, bueno, eso sí, lo creo. Bueno, yo tenía una pregunta en relación a la reforma jubilatoria y me han llegado dos preguntas de acá de los socios que de alguna manera coincide. Ajá. La pregunta es, teniendo en cuenta que el tema de la reforma jubilatoria es un tema tan sensible, ¿no falló la comunicación del gobierno? Esto lo hemos tenido así como tema, incluso dentro de las conversaciones nuestras, ¿no? Siempre es un temón el tema de la comunicación en un siglo en el cual uno compite con la información de tantas otras variantes y temas y hasta metodologías, ¿no? De información. ¿Se acuerdan cuando McLuhan decía el medio es el mensaje? Bueno, hoy hay muchos medios y entonces hay muchas maneras de llegar y hay mucha información de distintos tipos. Entonces uno compite mucho con eso. Yo soy de la idea, por lo menos yo había propuesto una manera distinta de hacerlo, un camino distinto de hacer esta presentación de la ley, que teníamos que realmente hacer pasar por el Congreso y que era una ley súper importante. Pero tampoco soy una experta en la comunicación política. Y también en este sentido digo, bueno, prefiero apoyar, como hace el presidente, nuestra espalda en quienes nosotros hemos decidido que nos hacen el trabajo de asesoramiento y de profesional sobre el tema de la comunicación política, porque la verdad es que es un tema súper especial, ¿cómo diría? Especialmente complicado en este mundo de competir con tantas cosas que son de información. Entonces, tal vez sí se podría haber hecho de otra manera, pero como es contrafáctico, también es difícil decir, yo lo hubiera hecho de otra manera y hubiera ganado y hubiera sido mejor. Entonces, lo que digo es que sí, algunos de los que estamos en el gobierno habíamos propuesto formas diferentes, se prefirió hacerla de esta. Bueno, digamos, algunos pensamos que por ahí el costo hubiera sido menor, pero qué sé yo, es muy difícil también porque es contrafáctico, ¿no? Así que preferible que estemos tranquilos en depositar nuestra
nuestra tarea de comunicación política en quienes nos hacen el trabajo de asesoramiento en este tema, ¿no? Bueno, el otro día vivimos escenas de violencia tremendas. La pregunta es si hay información dentro del gobierno de que estos hechos puedan repetirse. Mira, se está haciendo un trabajo, obviamente, de mucho detalle en términos de la investigación. Obviamente hoy uno puede tener los videos, tiene muchísimas cámaras, colaboran los periodistas, colaboran las cámaras de la ciudad, colabora todo el mundo, y entonces la justicia puede trabajar mucho más, de manera mucho más fluida, porque la información está ahí a la vista, ¿no? Entonces se está trabajando eso, no hay todavía una información contundente, pero te diría que hay mucha gente que está, digamos, como disponible para ejecutar lo que otros piensan que sería bueno para hacer lío frente al gobierno, digamos. Entonces, yo te diría, también manejando el sentido común, no creo que sea la última vez que veamos algún hecho como estos, porque definitivamente es preferible estar prevenido que no, digamos, pensar que, bueno, ya está, ya pasó, fue lo más difícil. No, yo creo que, digamos, el solo hecho de que haya gente que no quiera que nos vaya bien, a los argentinos que queremos un país con honestidad, con integridad, con valores humanos, con, no sé, con un Estado que realmente iguale oportunidades y que no genere pobreza para hacer clientelismo, ¿no? Bueno, obviamente que tenemos que pensar que puede volver a pasar. Entonces es preferible estar siempre prevenidos y además ir ajustando cada vez más la manera en que la seguridad debe manejarse en esas situaciones. Porque ustedes saben que también la Argentina es muy difícil en términos culturales con el tema de la seguridad. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una marca enorme que todavía es generacional, la hemos vivido, que es la de la dictadura. Quedó muy pegada adentro nuestra la cosa de ligar la represión con lo militar y las aberraciones que vivimos en la dictadura. Entonces, todavía el tema de la represión se ve como una cosa terrible e inmediatamente todo el mundo se pone del lado del que hace, o gran parte de la sociedad se pone del lado del que hace el lío, del que hace el problema, del que genera ¿cómo se dice?, la amenaza. Y del otro lado está la fuerza de seguridad tratando de hacer cumplir la ley. Pero resulta que no puede hacerla cumplir con armas. Y entonces, ¿cómo la va a hacer cumplir si del otro lado le están tirando con morteros? ¿No? Entonces, bueno, creo que los argentinos en este tema tenemos un debate pendiente que yo no sé cómo lo vamos a dar, pero que definitivamente hay que darlo. O sea, porque vos vas a Canadá o cualquier país de los que hoy estamos acá con los embajadores, y la verdad es que si una persona genera, o si un grupo de personas generan semejante nivel de violencia, la fuerza de seguridad actúa sacando a esa gente como la tenga que sacar. Si no puede sacarla si no la puede sacar con, no sé, agarrándolas, ¿no?, con las primeras cuestiones que tienen los protocolos de seguridad, inmediatamente pasa al hidrante, al camión hidrante, y luego le tirará una mano de goma, no sé, la pierna, yo no sé cómo es, pero hay etapas de un protocolo que cumplir y se tendrá que cumplir el protocolo, pero la verdad es que los argentinos vamos a tener que dejarnos de jorobar con que cuando decimos, no, qué barbaridad la violencia, no podemos tener al grupo RAM en la Patagonia haciendo lo que hace, no podemos tener a estos tipos frente al Congreso rompiendo la plaza y rompiendo las cosas históricas que es patrimonio de todos los argentinos. Y cuando aparece la fuerza de seguridad para correrlos, pero que no se te vaya la mano, che, pará, mirá lo que le pasó a este tipo, mirá, se lastimó. Entonces, es imposible eso. Entonces, tenemos que decir, señores, la ley es nuestra manera de relacionarnos, hemos decidido que esa es la regla de juego y tenemos que cumplir la regla de juego. Y las fuerzas de seguridad tienen protocolos de actuación, que son protocolos internacionales en la mayoría de los casos, que ya están validados de alguna manera incluso por la comunidad internacional, y se actuará según esos protocolos. Si llegara a haber algún miembro de la fuerza de seguridad que se va de los protocolos, bueno, se hará la condena de ese miembro de la fuerza de seguridad, porque para eso también existe la justicia que mira estas cosas.
Pero digo, no nos podemos hacer los distraídos que tenemos un debate. Chile mismo. Chile también tiene una concepción de autoridad en las fuerzas de seguridad. No es cualquier cosa un gendarme o un carabinero. Es una persona que está dispuesta a dar la vida por nosotros. O sea, pensemos en eso. Mis custodios están dispuestos a dar la vida por mí. Yo cada vez que estoy con ellos, y a veces ha pasado que algo nos ha asustado y ellos salen inmediatamente a la carga, corriendo y como un reflejo de protección, yo digo, qué impresionante. Estos chicos, que son mucho más jóvenes que yo, que tienen toda la vida por delante, son capaces de dar la vida por mí. Eso vale mucho. O sea, ni siquiera estoy convencida que no le debemos estar pagando ni por asomo lo que están dispuestos a hacer. Entonces, creo que tenemos que dar este debate y dejarnos de jorobar, porque parece que somos la gata Flora. Quiero trasladarte... Gracias. Bueno, me tienen que ayudar, a hacer el debate. Quiero trasladarte una preocupación. Las escenas que se vieron en esta semana, en general pertenecen a partidos antisistema, aunque se presentan a elecciones, y son los conocidos de siempre en la Argentina. Lo que a mí me pareció nuevo y muy triste, que partidos en la Cámara de Diputados con representación democrática todavía no solo no han condenado la violencia, sino que la alentaron desde dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Yo creo que ese es el problema grave que tenemos. Ahí está el desafío, que es de los que yo creo que les quería, digamos, como dibujar un poco al principio. Yo creo que definitivamente esos grupos de dirigentes que le tienen miedo a lo que viene y que en vez de comprometerse, porque se sabe que la Argentina requiere un cambio. ¿Quién no sabe que la Argentina no puede seguir así porque tiene el Estado colapsado en gasto público y además colapsado en términos de que no da la respuesta que tiene que dar? Hoy el Estado tiene que ser ágil, con un nivel de profesionalismo que tiene que competir con el sector privado a la hora de dar servicios, tiene que ser muy transversal. Muy transversal en términos de lo que ofrece cada vez que una temática tiene que ser tratada por el Ministerio de Cultura, de obras y servicios públicos, de salud, de educación. Casi todas las temáticas son transversales. El Estado no está hoy en esas condiciones. Entonces estamos tratando de hacer un esfuerzo enorme para coordinar y gracias a Dios que el presidente lidera bien al equipo y tenemos reuniones permanentemente entre los ministros, unos con otros, secretarios, subsecretarios, y se van desarrollando las coordinaciones necesarias. Pero la verdad es que necesitamos un cambio muy profundo para ser un país con desarrollo sostenido en el tiempo, como hace Australia hace 25 años. 25 años de crecimiento sostenido sin tener un solo año de decrecimiento. Eso es lo que requiere Argentina. Si la Argentina todos los años crece 3, 2, algún año 4, otro 2, otro 3, si la Argentina hace eso durante 25 años, ¿ustedes imaginan el país que tenemos? Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo? Bueno, justamente la respuesta es que porque no nos hemos organizado y no hemos trabajado con los valores que hay que trabajar. Entonces, creo que ese es el desafío y hay muchos políticos, o por lo menos una cantidad demasiado grande para lo que significa como problema, de políticos que se resisten a colaborar con esa nueva Argentina. En vez de ser parte y decir, bueno, acá viene el proyecto de ley y el Ejecutivo dice que tenemos que colaborar con esto. Bueno, muy bien, si muchas fuerzas políticas o muchos dirigentes lo están pudiendo hacer, ¿por qué no yo también? ¿Por qué no yo decir, miren, así la fórmula no me gusta así? O en vez de sacar el dinero de acá, saquémoslo de allá. Si tenemos que hacer un recorte de algo, recortemos esto y no recortemos aquello. Bueno, dialoguemos, conversemos hasta el abismo, como decía un profesor mío de filosofía. Razonemos hasta el abismo. Y ahí, digamos, algo va a pasar y algo va a salir entre todos. Pero no nos pongamos a violentar
el sistema democrático porque no nos gusta o le tenemos miedo al cambio. Me parece que eso sí es muy grave y en eso tenemos que poner la vista todos los ciudadanos argentinos, porque ahí ya no es solo el gobierno, otra vez lo vuelvo a decir, somos todos los ciudadanos que tenemos que estar muy atentos a este tema. Gabriela, ¿cómo te imaginas este año con el Senado, con la presencia de Cristina Fernández de Kirchner y además un Senado donde se va a dirimir también la interna justicialista? Bueno, yo creo que va a ser obviamente un Senado que todavía no entendemos bien cómo vas a trabajar. Va a ser un espectáculo. Claro, porque... Además. Perdón. Porque en realidad lo que nosotros teníamos era un ordenamiento muy simple, donde había una mayoría liderada, de verdad, por Pichetto, con autoridad sobre esa mayoría, eran 42, 43 legisladores, una minoría oficialista de 16 con una buena relación con esta minoría, esta primera minoría de la oposición, y la verdad es que trabajábamos con mucha serenidad, digamos, ¿no? Con mucha paz, con mucho respeto mutuo. Cada uno respetaba al otro, digamos. Pichetto al principio, digamos, se relacionó mucho conmigo porque nos conocíamos, porque yo estaba en la Cámara antes y era senadora, y entonces había pasado 2 años ahí, ya teníamos una relación, porque yo era la presidenta del bloque, además del PRO, y entonces iba a la labor parlamentaria, teníamos un diálogo fluido. Mientras tanto, iba conociendo a Federico Pinedo, porque la verdad es que el Senado, digamos, como todos los grupos parlamentarios y las legislaturas, necesita relacionarse entre pares. Digamos, al vicepresidente, que no es un par, que es el presidente, pero en realidad no forma parte del Parlamento, no está en las conversaciones parlamentarias, le dan como un valor, digamos, del que está afuera todavía, del que es poder ejecutivo, digamos, ¿no? Es como el infiltrado del poder ejecutivo. Entonces, bueno, a medida que Federico empezó a ser más confiable, no más confiable, sino confiable para el presidente del bloque peronista, bueno, la cosa se empezó ya a armar entre ellos y ahí los parlamentarios cerraron filas. Así que, y uno respeta, porque como conoce que es así, no vamos a ir contra la corriente. Así que, bueno, acompaño mucho a Federico, pero la verdad es que es Federico Pinedo el que está más en el día a día de las relaciones y eso. Entonces yo creo que sí, esto va a depender mucho de cómo la expresidenta pretenda relacionarse con los presidentes de bloque. No ¿Qué sospechás vos? No sé, porque cuando ella estuvo en el Senado, si uno se tiene que manejar con la Cristina Kirchner, que estaba en el Senado como senadora, la verdad es que era una persona, es más, ella fue una de las que armó el reglamento, digamos, era una persona como que estaba en la lógica del Parlamento, o sea, que realmente entendía la lógica del Parlamento, que no estaba como destructiva o digamos, no sé cómo decirlo, centralizadora de la verdad. Digamos, la verdad que se compartía más, es más, mucho más defensora de la institucionalidad de lo que después fue como presidenta. Por eso muchos decíamos, cuando asumió ella la presidencia después de Kirchner, decíamos, no, ahora seguramente, acuérdense, que se decía, no, ahora seguramente va a haber un poco más de institucionalidad. Porque cuando uno mira lo que Cristina decía en el Senado, la ley de acceso a la información, ella era una de las que había peleado por esa ley y la había presentado, todo lo que tenía que ver con reglas de juego, con institucionalidad, ella había estado ahí. Bueno, la gran sorpresa fue que ella ahondó más la falta de institucionalidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, uno no sabe si va a pasar que termina siendo una senadora como era o si termina siendo como una expresidenta, a ver cómo discute todo y, digamos, se pone en un lugar de mucha, no sé, como de mucha centralidad. Creo que ahí se va a armar más lío porque a Pichetto eso lo va a complicar. Entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo se alinean todos, pero creo que también nosotros ahora tenemos 25 legisladores
ahí estamos probablemente con 26, y la verdad que tenemos una enorme responsabilidad como bloque oficialista de manejar las cosas con mucho criterio, con mucha vocación de acuerdo, de consenso, para tener también nosotros una posibilidad de conducir el tema, porque ya no somos 16, ¿no? Ya el tener 26 legisladores nos da otro peso. Así que bueno, es un poco una incógnita, te diría. Para mí no fue una sorpresa, pero bueno, este es otro tema. Vamos a ver ahora cómo se dan las cosas. Bueno, acá hay una pregunta que hace referencia al alto nivel de pobreza que hay entre los chicos en la Argentina, casi el 50%. Eso significa que potencialmente son, dice la pregunta, adultos con problemas de comprensión, de capacidad, y da la sensación que el nivel de crecimiento en la Argentina no alcanza para sacar con la rapidez necesaria ese nivel de pobreza que hay entre los más chicos. ¿Cuál es tu visión? Yo sé que estás muy comprometida con estos temas, y si el gobierno se plantea esto como un tema central. Sí, definitivamente sí. El presidente, si vos le decís cuál es el tema que más te preocupa, en dónde pones el ojo más, dónde está tu principal, inquietud hoy, siempre te va a decir la primera infancia, porque él sabe que ahí es donde se va armando la nueva Argentina también, ¿no? Los ciudadanos que tengan, digamos, una posibilidad de desarrollar sus oportunidades de otra manera. Yo tiendo a pensar que la rapidez que necesitamos o que querríamos tener para hacer ese cambio, porque nos desespera a todos, es muy difícil de lograr, porque uno querría tenerla de la noche a la mañana. Y la verdad es que hoy el país tiene enormes dificultades desde el punto de vista de los recursos. Enorme. Yo creo que la gente tiene que conocer más estas dificultades. Cuando yo le dije el otro día, el fin de semana me fui a la Prida, y yo siempre que voy a la Prida me junto con mis ex compañeros de secundario, tenemos un grupo muy unido, muy unido. Entonces nos juntamos a comer, somos 20 aproximadamente, y yo testeo mucho con ellos un montón de cosas, ¿no? Ellos saben que son un poco mi experimento, digamos, porque les hago preguntas. Y si pasara tal cosa, ¿cómo se sentirían, no? Entonces ahí me sirve mucho. Son todos chicos de clase media del interior. La preocupación de la pobreza y la preocupación de hacer rápido estos temas está en todos. O sea, vos ves que realmente está en todos. Ahora, hay tanta dificultad para llegar a tener los recursos necesarios que cuando yo les cuento el Estado argentino hoy es como si vos ganaras este año, o sea, a fin del año 2017, vos ganaste en tu trabajo 1 peso y te gastaste 600.000 millones de pesos. Esa es la situación del Estado hoy. La deuda anual del Estado argentino es 600.000 millones de pesos. Gastamos 600.000 millones de pesos de más de lo que nos entra. Entonces, cuando uno piensa en esa cifra, se da cuenta que el problema es grave. Por eso el sistema previsional iba a estallar si no hacíamos correcciones, y todavía necesitamos pensar, digamos, más posibilidades de crecimiento, de agrandamiento de la torta, de recaudación desde la producción, de la mayor inversión, porque realmente tenemos un problema enorme con lo que significa el gasto público. Entonces, y no es fácil arreglarlo solo, bueno, vamos a cortar el 30% de los empleados, no es fácil, porque no necesariamente eso te da el dinero que necesitas. Entonces, para poder trabajar en la primera infancia, ahí es donde yo digo, comprometámonos todos, las iglesias, las ONGs, la responsabilidad social empresaria, los ciudadanos, cada uno de nosotros con nuestras familias. Si cada familia argentina que tiene hoy dinero para darle a sus hijos una universidad buena, desarrollar bien su educación, que coman bien cuando son niñitos, que se nutran bien, puede
tratar de dar a través de la organización que sea o directamente la posibilidad de que otra familia que no tiene esos recursos los tenga, ya ahí estamos ayudando un montón, ya estamos salvando a los niños de esa familia. Entonces hay muchas cosas para hacer y no las puede hacer solo el Estado. El Estado tiene que conducir la prioridad. El Estado tiene que vincular, tiene que articular a unos con otros, porque si no, los esfuerzos se dispersan y es muy difícil que tengan efecto masivo. Pero no puede haber solo recursos del Estado, porque el Estado también tiene que cuidar a los jubilados, también tiene que armar el espacio público de calidad en todos los barrios, villas, asentamientos, barrios que están sumergidos en pantanos, tierras inundables, en toda la Argentina, que son 6.000 lugares y estamos hoy actuando en 500. Entonces, la verdad es que nos falta rapidez, porque nos faltan recursos. Pero sí podemos articular, sí podemos decir dónde está Cáritas, dónde está la Iglesia Judía que hace un montón, la AMIA que hace un montón de obra social, dónde están las ONG que se dedican al tema de pobreza especialmente, y coordinar esos esfuerzos para llevarlos todos al mismo lugar. Entonces, no solo tenemos que poner recursos, no solo tenemos que definir la política como prioritaria y hacerla en el terreno con los recursos como lo estamos haciendo, con obras que empiezan y terminan en meses, obras de agua, de cloacas, de asfalto, de cordón cuneta, que hace que los chicos vayan a la escuela todos los días, porque si no, no pueden ir a la escuela, de polideportivos para que hagan su gimnasia y hagan su deporte que les hace bien a su físico, de comedores que tienen la comida que tienen que tener, digamos, todo eso lo tiene que hacer el Estado, más articular los esfuerzos privados, más articular los esfuerzos de las ONGs. Todo esto lo tiene que hacer el Estado. Y yo creo que lo estamos haciendo con esa prioridad. Pero podemos mejorar, podemos aumentar, podemos dinamizar, siempre un poco mejor. Gabriela, ¿cómo te imaginas en el 2019 acompañando nuevamente a Mauricio Macri? La verdad es que, como siempre, yo no me imagino nada. La verdad yo me concentro, no sé si tengo algo de budista tal vez, pero me concentro Macri mucho. también tiene algo de budista, es una ¿Quién? pareja. Macri, viste, sí, también. Pero él está como estudiando, y yo no, pero digo que me deben hacer. No, de verdad, el trabajo es tan impresionante, y ustedes sepan que las vicepresidencias no tenían trabajo. La Constitución Nacional, muchos son abogados acá y lo saben, dice que el vicepresidente es el suplente del presidente y que el vicepresidente a lo sumo lo que hace es ordenar y hacer funcionar la Cámara de Senadores, pero ni siquiera políticamente, más desde el punto de vista administrativo y funcional, cosa que estoy haciendo, con mucho ahorro. Con el ahorro estamos haciendo un fideicomiso que no se puede tocar porque eso va para obras de reparación, que ustedes no saben el desastre, que eran 70 años sin tocar el Senado en mantenimiento, en reparaciones. Bueno, estamos dando vuelta a eso. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando y eso va a obras. Y hemos incluso hecho la paritaria del primer año sin pedirle un peso a Hacienda. O sea que hemos ahorrado muchísima plata en el Senado. Los precios de las cosas que compramos, lo menos que hemos ahorrado es el 50%. Así que imagínense. Bueno, entonces, el Senado... perdón, me perdí, estábamos ¿qué iba a hacer? Bueno, entonces, el rol del vicepresidente era conducir eso y a lo sumo, como les digo, ser suplente del presidente. Que también es medio por la galería, porque en realidad el siglo XXI, con la cantidad de posibilidades de comunicación que hay, digamos, en realidad esto estaba pensando para el siglo XIX, cuando el presidente se iba, o la autoridad máxima se iba, y entonces hasta que lo volvieran a ver o podrían hablar, bueno, no sé cuánto pasaba. Pero ahora es en el minuto que está acá. Y es más, como es Mauricio, está todo el tiempo. Así que no, ni siquiera eso. Pero bueno, lo que sí creo es que era importante darle a la vicepresidencia un lugar de institución seria, de institución que se llena de contenido y que se llena de trabajo. Y hoy la vicepresidencia tiene a cargo la política de discapacidad, pero de verdad, o sea, con un liderazgo que ustedes no se imaginan, las veces que digo, ¿para qué me metí en este despiole?
porque de verdad que es muy, muy difícil y es una responsabilidad enorme. Estamos haciendo una política que le propuse a Macri para ver cómo generar empleo, porque a mí me toca traer inversiones internacionales, que las estoy trayendo, pero son inversiones que por lo general son de las grandes empresas, que cuando viene la inversión, como tienen un nivel de robotización y de automatización tan grande, contratan muy poca gente. Son todos, un día entré con María Eugenia a una planta como esta, o 2 veces esto, y le dije, ¿vos te das cuenta que acá, cuánta gente hay? Contalos, eran 50 tipos, 60 tipos, y eran todas máquinas con... Era toda una cosa, todo robótico, venía acá, sacaba acá, ponía allá, pintaba, y lo hacían las máquinas. Entonces, le dije, bueno, como contraparte voy a armar un proyecto que genere trabajo con mano de obra intensiva. Y entonces empecé a pensar, parece ser que no muy creativamente, porque después me enteré que todos los países en desarrollo están haciendo eso y los países desarrollados están ayudando con sus organizaciones no gubernamentales a eso, a desarrollar el artesanado del país con una identidad cultural mezclada con el diseño del siglo XXI para generar empleo que realmente tenga la posibilidad de ganar dinero, porque los productos que se venden son productos que realmente se compran, no cosas que uno hace y después no puede vender o la vende a 100 pesos. Así que estamos armando desde la vicepresidencia, muy sotoboche, un proyecto que ustedes no saben lo maravilloso que es. Empecé con los textiles del norte y voy a seguir haciendo con el cuero, la plata, la soguería, la piedra. Hay piedra que es única en la Argentina, como la rodocrosita. Bueno, vamos a hacer el artesanado nacional que tenga la posibilidad de crecer, como en Marruecos, a ser el 7% del Producto Bruto Interno de un país. 7% del Producto Bruto Interno de Marruecos. 2,5 millones de trabajadores. Así que me parece que hay posibilidades de dar trabajo en ese tema. Y el Estado está ayudando en eso. Además, la cuarta pata, los viajes internacionales. Así que hoy la vicepresidencia tiene 2 proyectos a cargo muy importantes, con 2 equipos muy profesionales. Tiene los viajes internacionales que, junto con los que hace el presidente, son para volver a la Argentina al mundo y traer inversiones. Y además tiene la reparación y revolución, como me dice Pichetto, del Senado, desde el punto de vista de la recuperación del patrimonio y el ahorro en la administración. Así que, por lo menos, en el 2019 vamos a poder mostrar una vicepresidencia llena de contenido. No, pero además... Gabriela, es verdad que Gabriela le ha dado a la vicepresidencia una extensión muy importante, pero te vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde vas a estar en el 2019? Bueno, qué sé yo, yo digo, en este momento mi vida es acompañar al presidente, ayudarlo, que esté lo mejor posible, que pueda sentirse... digamos, realmente con una compañía al lado de él que pueda recostarse con tranquilidad y con confianza, 100%, creo que lo puede hacer conmigo, él lo siente, y seguiré en la misma lógica, digamos, tratando de ayudarlo a donde él diga que realmente yo le voy a servir, porque, bueno, ya está, yo di la pelea que te quería dar, la di con muchísimo cariño, creo que muchísima dignidad, con el presidente en desacuerdo y los dos pudimos siempre sentir que el otro hacía la cosa con convicción y no para jorobar al otro. Eso me parece que fue un signo muy importante para la política argentina. Bueno, me ganó y ahora estoy al lado de él para acompañarlo en lo que necesite. Vicepresidenta, muchísimas gracias, muy amable, gracias.